Estamos iniciando civilmente un nuevo año y la Iglesia nos ha propuesto ya desde un buen número de años esta fiesta de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, como la fiesta para iniciar el año. Y creo yo que tiene mucho sentido esta fiesta en este inicio de año, porque María es una mujer muy especial, no nada más por haber concebido a Jesús, no nada más por haber dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, sino por todo lo que esto significó para ella y cómo llegó a ello. Piensen ustedes, ¿cuál es la virtud más grande, de las virtudes más grandes de María? Todas las virtudes en ella son excelsas. Pero ¿cuál es aquella virtud que le ayudó a ser la Madre de Dios? Ella, creo yo, es la mujer que nos enseña a estar atentos a la presencia de Dios en la historia, a reconocer la presencia de Dios y una vez reconocida esta presencia, atreverse ella a decirle: hágase en mí según tu palabra. Es una mujer que no vivía nada más para ella, sino que sabía que toda su vida tenía que ver con Dios, desde pequeña. Y estar con Dios y ser para Dios no significó para ella cosas siempre buenas. Significaron cosas maravillosas, ser la Madre de Dios. Pero algo que parece maravilloso y que lo es, también implica unas pruebas maravillosas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y así vemos cómo ella se atreve a ir descubriendo en el tiempo. Por eso digo que esta fiesta cabe muy bien ahorita al inicio del año. Ella se atreve a descubrir en el tiempo y en su historia la presencia de Dios. Y no solamente descubrirla, sino decirle: sí, Señor, si esta es tu voluntad, camino contigo. Pensemos en un breve recorrido de su vida. ¿Qué significó esto? Significó, como lo hemos dicho algunas otras veces, quedar encinta, quedar embarazada, siendo virgen y siendo una adolescente, de unos 15, 16 o 17 años cuando mucho. Significó enfrentar a su prometido, a José, y a su familia, con esta gran noticia de 2000 años después, ¿verdad? Pero en ese momento debió haber sido durísimo. ¿Cómo reconocer la presencia de Dios en eso que le estaba pasando? Significó entender desde su corazón qué significaba ese niño, que todos venían y hacían grandes manifestaciones en torno a él. Venían los pastores y venía la gente y lo veía y sentían gran gozo al verlo, y dice el Evangelio: y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Podríamos decir que María es la mujer que se atrevió a vivir la historia desde su corazón, porque en su corazón iba meditando las cosas y tratando de encontrar qué era lo que Dios le estaba pidiendo y le estaba diciendo. Y así pasó la vida, y María disfrutó ser la Madre de Jesús y sufrió ser la Madre de Jesús. ¿Se imaginan ustedes cuando su esposo José falleció? ¿Qué le hubiera dicho la Virgen María a Dios, no? Pues con qué jueguitos andas tú, ¿verdad? Primero quieres que sea la madre del Salvador y después me quitas a mi esposo, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, al lado de ellos. ¿Cómo reconocer la presencia de Dios en esos momentos que debieron de haber sido difíciles para ella? Y sí, fácil reconocer cuando a Jesús todo el mundo lo alababa por sus milagros y por su predicación. Difícil reconocerlo cuando todo el mundo lo quería matar y despeñar y decir: Señor, ayúdame a creer en mi hijo.
Y así María va reconociendo la presencia de Dios, no solamente en las buenas, sino en las buenas y en las malas. En los momentos en los que ella se imaginaba que así debería de ser la voluntad de Dios, y en los momentos que sucedían las cosas diferentes a como ella quería. Y reconocer a Jesús como su Hijo y como el Hijo de Dios que ella engendró cuando Jesús iba caminando hacia Jerusalén y todo el mundo lo recibía como rey, debió haber sido muy bello. Pero no debe ser nada bello reconocer a su Hijo en la cruz. Y en cada uno de esos momentos María nos enseña a decir: Señor, hágase en mí según tu voluntad. A veces, creo yo, y esto es, creería yo que es la enseñanza para nosotros de esta fiesta, queremos que nuestra historia sea escrita como nosotros queremos. Y nosotros queremos decirle a Dios cuál es la voluntad que Él debe de tener, ¿verdad? Señor, la voluntad que tú debes de tener es que, mira, a mí me debe ir así, y así, y así, y así. Y yo quiero tener bienestar, y quiero tener salud, y quiero tener esto, y quiero tener lo otro. Y parecería que estamos educando a Dios, ¿verdad? Y no. María nos enseña a contemplar en nuestra historia cuál es su voluntad y después, segundo, cuál es nuestra responsabilidad en esa historia. Porque cada uno de nosotros no somos pasivos en esta historia. En esta historia de Dios, nosotros también somos actores. Y entonces, yo quisiera invitarlos a esa luz a mirar la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, donde dice: puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Esta es nuestra vocación. Como la de María fue ser la madre del Salvador, la nuestra es ser hijos de Dios y clamar desde nuestro corazón y confiar desde nuestro corazón en nuestra historia que Dios es nuestra única y total esperanza, que solamente tomados de su mano podremos ser sus hijos. Y a lo mejor a veces nos irá bien, y a veces no nos irá tan bien, y a veces nos sonreirá la vida, y a veces tendremos que sufrir. Pero si vamos tomados de la mano del Padre, a la cual nos guía María, entonces podremos vivir como hijos esta historia. Esa es nuestra vocación, ser hijos del Padre y vivirnos como tal. Y piensen ustedes en su familia, piensen ustedes en sus relaciones de amistad. Y lo primero que tienen que ser es ser hijos del Padre. Y como hijos del Padre, ser esposos y esposas, y madres y padres, y hermanos y amigos, etc. Pero esa es nuestra identidad. Y entonces María nos enseña cuál es el camino para vivir nuestra propia vocación de hijos. Ella, como nuestra madre, nos enseña y nos señala al Hijo. ¿Se acuerdan de aquellas palabras de María en las bodas de Caná? ¿Qué es lo que le dice a los trabajadores? Hagan lo que Él les diga. Esa es María, nuestra madre, la que cuando volteamos a ella nos acoge con su manto y con sus brazos y después nos hace voltear hacia Jesús y nos dice: hagan lo que Él les diga, si quieren ser hijos del Padre. Pensemos entonces, al iniciar este año, y que todos nos invitan a pensar en nuestros propósitos y lo que, bueno, ya sabemos que todos los propósitos tienen que ver con la comida y con la salud y el ejercicio. Bueno, pues pónganse un propósito en la fe. Renovarse como hijos del Padre. ¿Qué es lo que les falta hacer? Orar, darle su debido tiempo, encontrar mejor su presencia en tu trabajo o en tu casa, hacerlo presente en tu familia con alguna oración. Dios sabrá qué. Pero en este año, María te invita a reconocer la presencia de Dios en esta historia, de la cual tú eres parte y de la cual Dios seguirá escribiendo con su presencia este libro de la historia de la salvación, si tú te atreves a responder también, como María lo hizo, diciendo: hágase en mí según tu palabra. Que nuestra Madre Santísima nos guíe, nos acompañe, nos proteja en este año a cumplir nuestros propósitos, sobre todo aquellos que nos acercan
a ser verdaderos hijos amados del Padre. Con esa intención los invito a ponernos de pie y a profesar nuestra fe.